Bueno, entonces a continuación vamos a ver dispositivos en ingeniería estacionaria. Entonces empezamos con toberas y difusores. Entonces cada uno de los dispositivos que se estudian en ingeniería tienen unas características o unas particularidades que los diferencian, ¿sí? Debido a las condiciones de proceso. Por ejemplo, una tobera incrementa la velocidad de un fluido a expensas de la presión, ¿sí? Normalmente, para una tobera, la transferencia de calor es insignificante porque el fluido se mueve a altas velocidades. Entonces, la interacción fluido con el sistema, con las paredes de la tobera, es insignificante ese contacto, no hay transferencia. O la transferencia se puede despreciar porque ocurre muy rápido, a altas velocidades. Entonces, normalmente, a menos de que se diga lo contrario, no hay transferencia de calor, no hay trabajo, ¿cierto? No hay ninguna hélice, la tobera no se está comprimiendo o expandiendo. La energía potencial es despreciable porque la altura de entrada es la misma altura de salida, ¿sí? Entonces yo puedo tomar esas características para la tobera y simplificar en la ecuación de energía. Claro, si el enunciado dice que la transferencia de calor es significante, pues hay que tenerla en cuenta, ¿de acuerdo? O sea, no es que cuando haya un ejercicio de toberas yo tenga que regirme, de ser estricto con esas características, sino si el problema me dice, no, vea, hay una transferencia de calor significante de tanto, entonces yo la tengo en cuenta dentro de la ecuación de energía. El difusor, bueno, tenemos el dibujito de la tobera, hay un área grande inicialmente, hay un área pequeña a la salida de la tobera. La idea es que la velocidad al final es mucho más grande por ese cambio de área en la tobera. Para el caso de difusores, es el esquema contrario, y lo que pasa es que se va a incrementar la presión de un fluido al desacelerarlo. Entonces observe que entra una velocidad y la velocidad de salida en el difusor es mucho más pequeña, ¿sí? Entonces hay un incremento de la presión del fluido al desacelerarlo. También aplican las mismas características que les mencioné, entonces no hay transferencia de calor significante, no hay energía potencial significante, y bueno, tenemos los esquemas de representación. Miremos este ejercicio de difusores en este caso. De nuevo, en este tipo de ejercicios, al igual que los anteriores, hay una técnica de desarrollo. Entonces, el esquema, ¿sí? Representar los valores que me dan, aplicar la ecuación de energía, simplificar, mirar si es gas ideal o si es agua o refrigerante, para mirar a tablas o aplicar las relaciones CP-CV, simplificar y responder el interrogante. Entonces se vuelve muy mecánica esa parte de resolución de ejercicios. Claro, también veo problemas y también lo he visto durante el curso, que es que la gente no sabe interpretar o no sabe o no lee, ¿sí? No es que no sepa, no lee. Entonces es importante identificar las pistas claves de solución, ¿sí? Hay gente que me dice, profe, pero ¿cómo determino tal cosa? Le digo, vea, el enunciado lo dice. Ok. Entonces ese tipo de cosas hay que trabajar. Pues puede tener toda la información, pero si no la sabe interpretar o si no es capaz de extraer lo principal, pues no va a poder solucionarlo, ¿sí? Entonces también pararle bolas al enunciado, extraer la información, por eso la importancia de hacer un dibujito, mirar qué datos me están dando, qué datos me están pidiendo y responder. De hecho, yo creo que más que de no saber termo, posiblemente es que no lee bien el enunciado, más que no sepa o que no. Yo pienso que parte también del problema está en interpretar o extraer la información. Bueno, entonces la idea ahorita es que planteen el esquema, hagan la ecuación de energía, toda la ecuación de energía, simplifiquen y determinar flujo másico y temperatura del aire que sale del difusor, ¿sí? Entonces esperamos 5 minutos para que vayan planteando esa parte.
Bueno, entonces como les decía, lo importante es extraer los datos, mirar qué me pide. Me dice que la velocidad es muy pequeña, 0, y me pide determinar primero el flujo másico del aire. ¿Sí? Claro, es aire, entonces yo automáticamente sé que es un gas ideal, que puedo aplicar las relaciones de PV igual a RT, que puedo aplicar las relaciones de CP-CV, ¿sí? Porque es un gas ideal. Y bueno, la primera pregunta me dice determine el flujo másico. Esa es la primera. Flujo másico, M punto. Claro, ¿cuál ecuación tengo para el flujo másico? Pues yo sé que el flujo másico es 1 sobre el volumen específico. ¿Sí? El flujo volumétrico. ¿Sí? Pero el caso es más estacionario. No tengo tablas. ¿Sí? Es decir, si yo miro por ejemplo el caso del agua, yo puedo calcular con el agua el B punto, el volumen específico. ¿Sí? Recuerden que hay varias fórmulas para calcular el flujo másico. Para el caso de gases ideales, pues no tengo tablas que me diga volumen específico, no tengo alguna forma de hacerlo en tablas. ¿Sí? ¿Qué conozco? Que el flujo másico es igual a, bueno, ρ AB. ¿Sí? Esta es la velocidad que me la dan, este es el área que me la dan, y pues necesito calcular ρ, la densidad. ¿Sí? ¿Cómo calculo la densidad? Como les decía, no hay tablas. No hay tablas. Recuerden que este ρ es igual a 1 sobre B. ¿Sí? Y no tengo tablas. Y acá ya estoy diciendo C ρ. No tengo tablas. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a aplicar la ecuación de gases ideales. ¿Por qué la ecuación de gases ideales? Porque no tengo otra forma. ¿Cómo así la ecuación de gases ideales? Pues de que PV es igual a RT. ¿Sí? Si calculo CB, pues puedo conocer la densidad, pues porque es el inverso. Y con esa densidad voy a aplicar ρ a B. ¿Sí? ¿De acuerdo? No tengo otra forma de hacerlo, ¿sí? O sea, no tengo forma de mirar a tablas SB. Entonces, ¿qué hago? Pues con la ecuación tengo la presión, tengo la temperatura y puedo despejar B. Con SB encuentro la densidad y con esa densidad encuentro el flujo másico. ¿Sí? Ojo que tiene que ser en sistema internacional, que es con Kelvin, la presión está en kilopascales y tengo que buscar el R para el aire. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es ese R? 1.005. ¿R? ¿El R para el aire? No, 0.2870. 0.2870. ¿28? No, sí, 0.2870 Kilojoules sobre kilogramo. Kelvin. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto le da ese volumen específico? 1.0. 34. No, a mí me dio 1.0153. Pues mirémoslo rápidamente. Entonces yo tendría R que es 0.2870 por la temperatura que sería 373.15. Espera, Dividido 273 más 10, ¿no? 283. 283. Por R que sería 0.2870 dividido en 80. 1.01. Sí. Sería un metro cúbico. ¿Sí? Claro, tengo ese volumen específico, lo multiplico por el área y lo multiplico por la velocidad y tengo el flujo másico. Entonces sería por el área, que sería 0.4 por la velocidad de 200. 8.12 el flujo másico. La densidad, No, o sea, la densidad es 1 sobre B, ¿no? Pero, Sí, creo que lo hice mal. sí, ahí tocaba era hacer el inverso del volumen, ¿no? 1 sobre eso. 1 sobre el área por 0.4 por 200.
78. Ajá. ¿Sí? 78.8. 1 kilogramos sobre segundo. Sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Entonces ese es el A, ¿no? Claro, para el caso de gases ideales, dependiendo de la presión y dependiendo de la temperatura, el volumen va a ser distinto. Entonces no tiene sentido ir a tablas, por ejemplo, y tomar el volumen específico, bueno, no sé qué indica ya, pero por ejemplo es el volumen crítico. Si yo tomo el volumen crítico estaría errado. ¿Sí? Ahora, es la siguiente pregunta. La temperatura de salida del difusor. ¿Cómo calculo la temperatura de salida? Con un balance. Sí, con el balance general. ¿Cuál balance general? Pues el de acá. Sí, el que les digo que tomamos completamente el de acá. Lo que voy a hacer es para una entrada y una salida y plantear ese mismo balance. No hay calor ni trabajo. Entonces, la función. La conversión de metros al cuadrado, Sí, o sea, multiplicas, lo divides en 1000 y listo, entonces aplico la ecuación de balance para energía, esa de acá, la larga. Entonces voy a copiarme para una entrada en totalidad. Voy a copiar ese volumen acá. Entonces copio la ecuación larga, QI tal cual, hasta ahí. QI más W.I más M.1 H1 más E cuadrado sobre 2 más BZ1 es igual a Q más W1 más M2 H2 más Entonces, copio la ecuación larga de energía, ¿sí? Comienzo a simplificar cada término. Entonces, voy al el ejercicio, me dice que no hay transferencia de calor, ¿sí? Que es adiabática. O sea, no me dice lo contrario. Entonces, yo puedo eliminar básicamente este término de calor, este término de calor, ¿sí? No hay trabajo, porque sé que no hay trabajo, porque no se comprime, no se expande, o no hay agitación, o no hay cables eléctricos. Entonces, por esa razón, este término es cero. ¿Sí? No me dan diferencias de altura. Entonces, como no me dan diferencias de altura, pues el término es cero. Este término es cero. M1 es igual a M2, porque la masa que entra es igual a la masa que sale. Ojo que no es lo mismo decir flujo volumétrico que entra es igual al flujo volumétrico que sale, eso es distinto, pero la masa se conserva. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué tendría finalmente? M1H1 más B1 al cuadrado sobre 2. Ah, bueno, este término de B2 sobre 2 es 0, ¿no? Porque me dice ahí que B2 a la salida se desprecia. ¿Sí? Tendré acá más, bueno, esto acá, igual a M2 H2. ¿De acuerdo? Preguntas de la simplificación. Ah, y la velocidad de salida, ¿no? Ahí cancelé la velocidad de salida. ¿Por qué? Porque me dice que es Ah, despreciable. es cero, sí, dice que es cero. Creo que ahí no se calcularían los flujos, pues sí, Claro, sí, porque son los mismos. Sí, claro, sí, porque M1 es igual a M2 para el balance de masa. ¿Qué otra pregunta tienen? Claro, como el flujo másico es el mismo, pero puedo despreciarlo. Ahí que sería despejar, ahí se despejaría NH2, ¿no? Es claro, me está preguntando la temperatura del aire. Recuerden que la entalpía asocia una temperatura. Entonces H1 es igual a Entonces, CP yo por tendría T1. acá, H1 más T1 cuadrado sobre 2 es igual a H2. ¿Sí? Tengo dos opciones, lo vamos a hacer de las dos formas, con tablas o con SCP.
definición de CP. Si quieren, hagámoslo con tablas. La primera parte con tablas. Entonces lo voy a colocar acá con tablas. La velocidad que es muy pequeña comparada con la velocidad de Saturno. Entonces, con tablas, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar, pues en el apéndice del libro, para el aire, cuál es la entalpía de entrada. Recuerde que la entalpía la miro con la temperatura. Entonces, estamos en. Entonces voy a ir a la tabla del caso del aire y voy a mirar a la temperatura de 10 grados centígrados cuál es la entalpía de entrada del aire. ¿Cómo hago? Pues voy al libro. Toca interpolar, ¿no? Porque es un medio de la masa, ah, bueno, sí, ya miramos las unidades. Es que tengo una loca. Entonces, como les decía, lo vamos a hacer de las dos formas, ¿sí? De la forma de tablas, que es más exacto porque pues, se supone que estas relaciones, bueno, no debería variar mucho, ¿no? La diferencia no es mucho, ¿sí? Bueno, esas son ese kilo no puede con ese kilo. ¿Sí? Entonces, por menos que yo creo que le queda un kilogramo. Y no le queda metro cúbico sobre kilogramo. ¿Sí? Bueno, yo puedo hacerlo con las tablas y me da mucho más exacto que hacerlo con CPSB. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿O cuándo me va a dar igual hacerlo con tablas y hacerlo a mano? ¿Cuándo me da igual y cuándo me da no igual? ¿Cuándo me da igual usando con tablas y cuándo no me da igual haciéndolo con CPSB? ¿Cuándo no me da igual? Sí, eso lo vamos a hacer ya a continuación. ¿Qué problema? O sea, 303 puntos de peso. Correcto. Ah, pero parece que la única pregunta es que estamos en el Entonces, tú me das. Ya lo miramos, ya lo miramos. La pregunta, ¿cuándo me va a dar diferente con tablas y la definición de CPI y cuándo me va a dar igual? ¿Cómo creen? ¿Cuándo me va a dar igual con tablas y cuándo me va a dar igual con la relación CPSB? ¿No? La respuesta es cuando yo haga las integrales del CP con el polinomio, me va a dar igual a la tabla. O sea, asumiendo que el CP varía, pues me va a dar igual que la tabla. Si yo asumo un CP-CB promedio, me va a dar distinto a la tabla, porque es una aproximación, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a hacer primero con la tabla. Busco la temperatura de entrada que es 10, o sea, 383. 283, acá. Claro, me toca interpolar, ¿cierto? Me tocará interpolar porque no están los datos, pero no voy a interpolar porque se me va el tiempo. Entonces voy a tomar un valor, la mitad. Observe que entre 283 y 283, o sea, sería 283, sería mi entalpía de entrada. Entonces, H1 sería 283 kilojulios sobre kilogramo. Entonces reemplazo acá 283 kilojulios sobre kilogramo más B1 al cuadrado, que es B1, 200 al cuadrado, metro al cuadrado, sobre segundo cuadrado, dividido en 2. ¿Sí? Claro, como las unidades me va a dar acá en
pues julio sobre kilogramo, lo divido en 1000 para que me quede en kilojulios sobre kilogramo, me quede sobre 2000. Igual a H2. ¿Cuánto les da el H2? Un segundo. ¿Cuánto le das a H2? 303. 303. Entonces, ¿qué hago? Como ya conozco la entalpía, voy a la tabla, busco 303 y busco la temperatura, 300 y 305. que sería más o menos acá, 303, ¿no? Acá. Que más o menos la mitad de acá, ¿no? Sería 303 más o menos también. Que la temperatura sería 303 más o menos. ¿Sí? Esta es mi temperatura. Temperatura 2. Más o menos. 303 grados centígrados. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo con tablas. ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer con la definición de CPSB. Ay, no, sería a Kelvin, sí. Sí, Kelvin. Preguntas de hacerlo con tablas directamente sencillo. Porque es que las unidades de metro cuadrado sobre segundo cuadrado es julio sobre kilogramo. Se trata que sea en kilojulios. Entonces divide en 1000. Preguntas de hacerlo contable. ¿No? Tenemos la temperatura. ¿Cuándo cambió la temperatura? ¿Cambió de 10 a cuánto? De 10 a 30, ¿sí? Cambió de 10 a 30, la velocidad cambió de 200 a 0, o sea, la temperatura incrementó. ¿Sí? Y bueno, ¿y qué más podemos ahí concluir? ¿Cómo? ¿Qué más podemos concluir? La temperatura incrementó a 30, ¿sí? La velocidad pues, disminuyó, ¿sí? La presión, ¿qué pasa con la presión? ¿Incrementó o subió? ¿Disminuyó o subió? ¿Qué pasó con la presión? ¿Cómo puedo calcular la presión de salida? P igual a RT. Pero tengo temperatura, tengo el volumen. ¿El volumen no lo tengo? Tengo la masa. Sí, el elemento. En humedad en áreas, ¿no? Esta ecuación es que no humedad en áreas. No, pero la de sería de la... ¿Cómo lo hago para la segunda parte ahora? Con la definición de CPSB. Vamos acá. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es trabajar con las definiciones de que delta de H es MCP delta T. Un segundo, voy acá. Entonces voy a borrar acá un segundo. Entonces yo tendría B1 al cuadrado sobre 2 es igual a H2 menos H1, ¿de acuerdo? Paso el H1 al otro lado. ¿Esto qué es? Es un delta de H. ¿Sí? Claro, como me dice la definición de entalpía, que delta de H, y lo pueden ver anteriormente, es... Bueno. Estamos trabajando con letra minúscula. ¿Sí? Entonces ese sería mi delta H minúscula, sería CP delta de T. ¿Sí? Si lo trabajo con letra mayúscula sería MCB delta T. Y delta de H igual a M CP delta T. ¿De acuerdo? Trabajando la nomenclatura. Claro, lo reemplazo acá. Yo tendría que B1 al cuadrado sobre 2 es igual a CP delta T. ¿Sí? ¿Qué es delta T? Pues delta T es T2
segundo. ¿Sí? Está preguntando la temperatura 2. Entonces pregunte 2. Entonces tendría B1 cuadrado sobre 2 sobre CP igual a T2 pasa al otro lado del T1. O sea, T1 más B1 sobre 2 CP. ¿Sí? ¿Cómo calculo ese CP? Pues voy a tablas, identifico a la temperatura promedio o tomo un valor, bueno, ya lo miramos para calcular ese CP. Sí, porque si hacemos T2 no se puede temperatura promedio. Exacto, como no tenemos C2 no podemos saber la temperatura promedio. Entonces, ¿cómo lo haría? Voy a la tabla para el aire, para sacar el CP. Voy a las tablas, observe que para el aire, dependiendo de la temperatura, tengo un valor de CP. ¿Sí? Si yo lo hago de esta forma, voy a tener un problema. ¿Cuál es el problema? Que yo no sé a qué tomar mi CP promedio, ¿cierto? Porque no sé la temperatura de salida. ¿Sí? ¿Es claro eso? Como no sé la temperatura de salida, pues yo no sé qué CP promedio voy a trabajar. ¿Por qué? Porque observe que en esta tabla hay para diferentes valores de temperatura, diferentes valores de CP y CB. ¿Sí? Pero que sé que entró a 10 grados y que salió una temperatura alrededor de los 10 grados. ¿Cómo supones eso? Sí, o sea, supongo, claro, yo no sé la temperatura de salida. ¿Sí? Entonces no sé qué CP promedio tomar. Pero como sé que entró a 10, pues yo espero que mi temperatura de salida esté cercano a 10. ¿Sí? Claro, si nos damos cuenta el resultado nos dio 30. ¿Sí? Entonces ¿yo qué haría? Si yo quiero una aproximación para ese resultado, pues tomaría una temperatura de 273, 300. Tomarlo de 300 no sería tan grave. ¿Sí? Claro, si mi resultado acá me hubiera dado 500, pues ahí hubiera tenido más, o por ejemplo 1000. ¿Sí? Pues ahí tengo más error. Y entre más alejada la temperatura esté, pues va a tener más error. ¿Sí? Pero yo lo podría tomar a 1.005 y no habría mucho problema. ¿Sí? De hecho, lo podría tomar a 1.008 y no habría mucho problema. ¿Sí? Pero observe que si mi temperatura real fuera de 1.142, pues ahí ya habría mucho más error. ¿Sí? ¿Cuál es la recomendación? Pues con tablas sale inmediato. Después de contarlas muy rápido y salió rápido. Y el resultado es certero. Si no tengo tablas, pues podría tomar un CP promedio, un CP alrededor del punto de origen. ¿Sí? Entonces hagámoslo con 1.005. Entonces coloco acá mi temperatura 1, que sería 283 más 200 sobre 2. Bueno, queda bueno sobre 2 para tener el equilibrio. ¿Qué sería? ¿Cuánto les da T2? 303,3. 303. 302 puntual. Sí, coma 2 y coma 9. 303. ¿Sí? ¿Nos dio igual? Claro, nos dio igual. ¿Cuál resultado es más certero? Pues el de la tabla. ¿Sí? Pero también puedo hacerlo de esa forma. ¿Sí? Preguntas. Preguntas del ejercicio.
Pienso que quedó claro, ¿sí? Bueno, sigamos entonces con el siguiente tipo de problema. Señor. ¿De dónde sale ese bolsillo? De nuevo por las unidades, porque eso me queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Observe que el CP tiene unidades de kilojulios. Entonces me toca pasar esto a kilojulios sobre kilogramo. Entonces, lo divido en 1000 para pasar de julios a kilojulios. Entonces, por eso es bueno, igual vamos a hacer más ejercicios más adelante, entonces no hay problema con eso. Seguimos con turbinas y compresores. Las turbinas y compresores también son dispositivos que son muy pues, usuales en ingeniería química y en procesos en general. Una turbina quita trabajo, quita energía. Hablamos de energía mecánica, quita energía mecánica. Un compresor inyecta energía pues al fluido. Esa es la diferencia. Una turbina quita energía, un compresor inyecta energía. ¿Sí? Ahora les hago esta pregunta: ¿cuál es la diferencia entre una bomba y un compresor? Una bomba también inyecta. Una bomba también inyecta energía. ¿Cuál es la diferencia? Sí, la bomba trabaja con líquidos, el compresor trabaja con aire, con gases. La turbina, ¿cómo es? La turbina quita. La turbina quita energía, el compresor y la bomba inyecta energía al fluido. Entonces, bueno, miremos las definiciones que nos dicen la diapositiva. La turbina impulsa un generador eléctrico, produce trabajo del agua en movimiento, produce potencia. ¿Cómo así produce potencia? ¿Cómo así produce trabajo? Si le quita energía al fluido para mover un generador. ¿Sí? Otra vez, la turbina le quita energía mecánica al agua, por ejemplo, a un fluido, para mover un generador y producir potencia. O sea, le quita energía a un fluido. ¿Ah? El compresor necesita potencia, necesita que pues, el generador le dé potencia al agua, al fluido, lo que sea, e incrementa la presión de un fluido. ¿Sí? Entonces, al ejemplo de bombas, ventiladores, claro, el ventilador sería para algo pues, en su fase gas y la bomba para algo en su fase líquida. ¿Sí? Incrementa la presión del fluido. El opuesto, la turbina es el opuesto a al compresor. ¿Qué características tiene? La transferencia de calor es insignificante, Q lo puedo pues, igualar a 0, a menos de que sea intencional, pues, a menos de que el ejercicio diga lo contrario. La energía potencial es insignificante, energía cinética por lo regular muy pequeña, siendo el cambio, pues, la entalpía lo más importante. Entonces, si vamos a la ecuación de energía, cuando estamos hablando de una turbina, la turbina pues, tiene el término W out, ¿cierto? Porque le quita energía pues, al fluido. Cuando estoy analizando compresores, tengo el término W out, W in. Sí, ya lo miramos más adelante. Recuerde que a menos de que se diga lo contrario, la transferencia es 0, la energía potencial es 0. El cambio de energía potencial es 0. Y la energía cinética, pues si es muy pequeña, el cambio pues yo la puedo despreciar, pues a menos de que el ejercicio diga lo contrario. Que lo más importante en la ecuación es el cambio es la entalpía, la diferencia de entalpía. Entonces miremos este ejercicio. Bueno, este es el esquema de una turbina. ¿Cómo es el esquema de una turbina? Pues entra un fluido, sale un fluido. Acá básicamente le quita energía al fluido. ¿Sí? Entonces observe este ejercicio. Está entrando agua, ojo que es agua, no es un gas ideal, es agua, la tabla. Está entrando a tales condiciones, está saliendo a tales condiciones y produce tanto trabajo. ¿Sí? Se le está preguntando, compare las magnitudes de energía cinética potencial y entalpía. Determine el trabajo por unidad de masa, calcule el flujo masivo, ¿sí? De esa turbina. Entonces igual, la idea es que lo haga, que pues intenten hacerlo y lo hacemos al final
Pero entonces, pues la idea es que hasta donde lleguen, si tienen ahí dudas, me preguntan. Pues nada, me dice básicamente comparar las magnitudes de H de energía cinética y energía potencial. Entonces, pues bueno, yo tendría aquí H, me está viendo delta de H, me está viendo delta de energía cinética y delta de energía potencial. Entonces, delta de energía, miremos los más sencillos, energía cinética y potencial. Miren que está entrando 50. Yo tengo que la energía cinética es un medio de la masa por velocidad al cuadrado, ¿de acuerdo? Voy a calcular en letra minúscula, no me interesa la masa. O sea, que quiero que me quede en términos de kilojoules sobre kilogramo. Entonces, la energía cinética es un medio por velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. ¿Sí? Porque estoy interesado en el delta. En energía cinética potencial. Entonces sería G, Z2 menos Z1. Y acá pues tendría H2 menos H1. ¿De acuerdo? Claro, si lo reviso acá, entonces me quedaría un medio de velocidad que sería 180 al cuadrado menos 50 al cuadrado. Acá tendría 9.8. Z2 sería 6 menos 10. ¿Sí? Y la entalpía, lo quería mirar en tablas. ¿Cómo determino la entalpía pues, de la condición 1 y la condición 2? Automáticamente sé que la condición 2 es una mezcla, entonces la busco a 15 kilopascales. Y para la primera parte, pues tengo que determinar qué paso, lo primero. Entonces, como un criterio de qué paso. Pues que concluyo, que es vapor sobrecalentado, que es líquido comprimido o una mezcla, esa es la idea. Vapor sobrecalentado. Les dio vapor sobrecalentado. Entonces voy a tablas, busco 2 megapascales, 400 grados centígrados, y acá busco a 15 kilopascales y determino la entalpía 1 y entalpía 2, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a hacer. Voy a las tablas. Voy a la tabla y busco vapor sobrecalentado. ¿Cuáles eran las condiciones? 2 megapascales y 400. 2 megapascales acá. De la entalpía tendría un valor de 3248. Y la entalpía 2 pues la busco a 15 kilopascales, ¿sí? Es 15, ¿cierto? Acá. Y pues me tocaría calcular con la calidad la entalpía promedio. ¿Cuánto le dio la calidad promedio? 2361. 2000. 2361. 2361. 61. Punto 01. ¿Sí? ¿Cómo determiné esa entalpía promedio, H2? Sería HF más XH. ¿Sí? Para que se pueda decir ese H2 porque tengo una mezcla. La versión de y la Z. Bueno, y básicamente pues como está en kilojoules sobre kilogramo, pues solo tengo que dejar el kilojoules sobre kilogramo para que me quede pues adimensionalmente correcto todo. Entonces, ¿cuánto les dio el primer caso? Menos 737. Menos 730. 37. 27. Como 65. Kilojoules sobre kilogramo. Esta de acá. A mí me dio 800, menos 87. No, el de arriba. Ah, el de acá arriba. Esa es la B. La B para. Pues bueno, depende del... Es que a mí me da 2510. Dividida A por mí el 1000. H2.
La velocidad por volumen. Pero me he hecho 172.5. ¿El trabajo? A mí me he hecho 172.5. ¿Ah, la entalpía? Ajá, la entalpía. Ah, no entiendo, perdón. A mí me he hecho al final. 187. Sí. Ahora, ¿cuánto les dio la energía cinética? 14.95. Kilojulios por kilogramo. ¿Cuánto les dio aquí la siguiente? Es 180, no ¿Menos? Sí, te lo juro. Y es dividido 2000. ¿Qué concluyo? Que la energía potencial es muy pequeña, ¿de acuerdo? Observen las unidades 0,03. La energía cinética pues tiene un valor pues siempre significante, ¿cierto? Son 14 unidades, pero definitivamente la entalpía es muy grande. Entonces respondimos al primer escenario, ¿sí? Ahora, la segunda parte me dice calcule el trabajo en unidad de masa. Recuerde que el trabajo no lo están dando en megawatts, pero me lo piden es kilojulios por kilogramo. ¿Qué hago? Un balance. ¿Cómo sería mi balance? Pues entonces coloco que Y se cambió el problema. lo copio tal cual, voy a copiar acá todo el balance. ¿Qué es la negativa? Ah, Sí, copio todo el balance, la ecuación que les decía, todo el balance. es que se comió las nueces. Copio todo el balance y simplifico lo que me dice el enunciado, me dice que es adiabático. Entonces quito los términos de calor Y el flujo. quito los términos de calor porque es adiabático. ¿Qué más quito? Es una turbina, ¿no? Una turbina que tiene W, ¿qué? W out, W in. Out. ¿Cierto? Porque le quita energía. Es W, cero. ¿Sí? ¿Qué me queda? Es todo el chorrero. Por eso ahora siempre V1, independiente. H1. Más energía K1, más energía L1. Sí. ¿De acuerdo? ¿Qué hago? Pues factor la masa M1 es igual a M2, puedo factorizarlo. Así lo factorizo, ¿qué tendría? Pues tendría aquí M1. M1 voy a llamarlo M. La bandera allá. ¿Qué hice ahí? Mandé todo para un lado y mandé el W out para el otro lado negativo. ¿Sí? Para que me quede delta de H, que delta H es H2 menos H1. Energía cinética, delta energía cinética es energía cinética 2 menos energía cinética 1. Y energía potencial, pues el delta es energía potencial 2 menos energía potencial 1. ¿De acuerdo? ¿Qué me está preguntando el problema? Me dice determine el trabajo por unidad de masa. ¿Cómo así por unidad de masa? Observe algo. Si yo cojo esto y lo paso acá a dividir, ¿sí? ¿Qué unidades tiene el trabajo? Sobre kilogramo. Entonces diría, bueno, tendría kilojulios sobre segundo sobre kilogramos sobre segundo, me quedaría kilojulios sobre kilogramo. Esa es la pregunta, determine el trabajo hecho por unidad de kilogramo. Tengo delta de H, tengo delta de energía cinética, tengo delta de energía potencial, pues calculo mi trabajo por unidad de masa. La pregunta que les hago, ¿me tiene que dar positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué positivo? Porque partí de una definición de entradas y salidas.
Entonces háganlo ver cuánto les da esa resta, esa suma. Observe que te va con menos, ¿no? Entonces lo manda al otro lado. Ah, claro, pero si no tuviéramos el signo al otro lado, entonces sería positivo, negativo. Sí, pero como la ecuación, o sea, tiene que dar positivo por la ecuación, por la definición de la ecuación. Profe, si yo lo hago al revés, ¿me va a positivo el problema? Si lo hace al revés, o sea, manda al otro lado el M2. No, es que yo no hago S2 menos S, digamos, H2 menos H1 es un H1 menos H2. Le tiene que dar positivo. Sí, me da positivo, no hay... Sí, o sea, W le queda positivo. Sí. Da menos 872. Con el menos que tiene ahí, entonces daría positivo. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto les da? Manda 872, ¿sí? 872.5 kilojulios sobre segundo. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos hecho? Aplicar la ecuación de energía, calcular propiedades, encontrar potencia. Kilogramos, qué pena. No hemos hecho nada más, sino aplicar. Sí, el menos de acá sale básicamente lo que mandé todo para el otro lado, es negativo. O sea, la matemática, observen que siempre se mantiene, no he violado ninguna. Pues no he violado la ecuación y todo es lógicamente, o sea, tiene sentido matemático. Ahora, la siguiente pregunta, calcula el flujo másico. ¿Cómo determino el flujo másico? Este trabajo. La misma cosa, pero se despeja del flujo másico. Sobre este trabajo. Es la misma ecuación, pero despejo m punto, porque tengo el el W punto lo tengo, que es 5 megawatts. Queda W dividido todo. ¿Sí? W dividido el trabajo que nos dio, ¿no? Exacto, o sea, observe que el enunciado me da el W punto, 5 megawatts. ¿Sí? Entonces lo puedo reemplazar acá y despejar M. ¿Sí? M punto. Entonces, también, o sea, hay varias formas de hacerlo, dividiendo. Si yo cojo el W, le divido por ese W punto, le divido por W másico, el W, que depende de la masa, voy a tener la masa. O lo puedo mirar desde la ecuación, reemplazando, como tengo W punto, despejo M punto. ¿Qué quieres? Hay varias formas de dividir con más. Ese sería el de a un punto. Ese punto sería W. Sí, claro, ese punto es ¿Cómo determina el flujo másico? ¿Cómo determina el flujo másico? Hay varias formas. Si lo quiere más sencillo, pues tiene este W punto, que se lo da, y le hace falta ese M punto. Entonces lo despeja de la ecuación. Lo puede hacer de esa forma. O, ¿en qué otra forma lo puede hacer? Por el trabajo que llamamos. Sí, claro, con el trabajo que hallamos, tiene unidades de kilojulios sobre kilogramos. Dividido el trabajo que nos dan. Dividido en el trabajo que nos dan y las unidades nos quedan en kilogramos sobre segundo. ¿Sí? ¿Cómo lo quiere hacer? O sea, si lo ve más claro desde la ecuación, pues reemplácelo acá, calcule ese punto, ¿no? O si lo ve así como la división, también, ¿no? Como quieren. ¿Cuánto les da ese flujo máximo? 5,6 más o menos. 57. ¿Sí? ¿Para todos es claro o tiene alguna duda? Ahí las unidades no darían nada, porque ahí tendrías que reemplazar el W punto por el W sobre el flujo másico y ahí al despejar la ecuación el flujo másico me da el cuadrado. O sea, acá. Ese es 5, no sé qué, le saco la raíz. Miremos la entonces acá. Entonces, vamos acá, ¿no? Me dio 82 puntos, o sea, yo tengo que W wow, ¿cierto? Sobre M punto es igual a 872.5 kilogramos sobre kilogramos. Claro, yo tengo W punto, puedo despejar M punto. Entonces yo les trabajo acá que me queda M punto
es igual a W sobre 872.5 kilojulios por kilogramo. Las unidades, entonces me quedaría W punto tiene unidades de kilojulios sobre segundo. Y el de arriba son esos 5.000 kilos. Exacto, entonces esto es 5.000, o sea, eso sería 5 por 10 a la 3 kilowatts. No es por es megawatts. Mega por 10 a la 6. Ah, sí. Entonces si lo paso a kilowatts sería por 10 a la 3. Y la unidad me quedaría kilojulios sobre segundo sobre kilojulios sobre kilogramo. Entonces eso se va con eso y me queda kilogramos por segundo. ¿Con toda la masa, profe? 5.6. 5.5. 5. Ya lo tengo. Kilojoules sobre kilogramo. 5 por 10 a la 3 dividido en Kilowatts es 5.3 kilojulios sobre kilogramo. Kilogramos sobre segundo. kilowatt. Kilowatt es kilogramos sobre segundo. No, kilowatts es kilojulios sobre segundo. Profe, es que yo no sé si... No, este me da 5.5 kilogramos sobre kilogramo, pero lo que yo desde la fórmula de esta, entonces lo que pasa es 5.7 kilogramos sobre segundo. ¿Sí? Preguntas. Preguntas del ejercicio. ¿Por qué no lo puse en un principio? También, sí, también, o sea, si le queda, o sea, lo hubiéramos podido hacer, poner acá 5 megawatts y despejar la masa. Y va la pregunta, entonces le dice, el flujo másico ya lo tiene. Y determina el trabajo por unidad de masa, pues sabe que la dice, o sea, W sobre M, como quiera. Sí, va a ir, no hay problema. Otra pregunta. Trabajo por unidad de masa. Es que sale 8.72. Kilojulios sobre kilogramo. Eso tocaría ir por el flujo másico. ¿Qué llama? No entiendo, para... O sea, Sí, o sea, la pregunta, bueno, ahí lo que les me decía acá el compañero, yo puedo sacar W out, que es 5 megawatts, y despegar M, que es mi única variable que no conozco. Voy a las preguntas. Determina el flujo másico, listo, lo calculé. La siguiente pregunta me dice, determina el trabajo hecho por unidad de masa. Las unidades que yo quiero es kilojulios sobre kilogramo. Entonces, ¿yo qué hago? Divido el W punto sobre la masa que acabé de hallar. Y encuentro mi flujo, pues mi potencia sobre unidad de kilogramo. ¿Sí? Si lo veo así más clara. ¿Otra pregunta? ¿No? Terminamos entonces con eso y vamos al break. Como válvulas de estrangulamiento. Entonces, para el caso de válvulas, una particularidad, y es que las válvulas son isoentálpicas. ¿Sí? Entonces, eso es importante porque lo vamos a estar trabajando cada vez que hablamos de válvulas. ¿Qué es una válvula? Pues la más conocida sería la válvula ajustable, que es la de llave normalmente que conocemos. Hay otro tipo de válvulas como tapón poroso o un tubo capilar. ¿Sí? La idea o la característica de las válvulas de estrangulamiento es que restringen el flujo de un fluido, ¿sí? Provocando una caída relevante de presión. La caída de presión es muy grande. Entonces, la particularidad es que la caída de presión ocurre sin implicar trabajo. Sí, observe que por ejemplo una turbina, la turbina que vimos anteriormente en el ejemplo, entra un fluido, la turbina le quita energía, ¿sí? Y al final sale el fluido pues con poca presión, poca energía mecánica, ¿sí?
El caso de la válvula de estrangulamiento no requiere, pues no hay algo que le esté quitando trabajo. Y por esa válvula, por esa restricción del movimiento, del flujo del movimiento, del fluido, pues ocurre una caída de presión muy absurda. La caída de presión suele ir acompañada de una gran disminución de la temperatura. Es adiabática normalmente, no hay trabajo, la energía potencial es poco significante, la energía cinética se podría ignorar dependiendo del escenario. Y si ustedes plantean un balance, y lo vamos a hacer acá rápidamente, yo voy a llegar a que mi H2 es igual a H1, es un proceso isoentálpico, lo vamos a llegar acá rápidamente. Pues nada, parto de un balance. ¿Sí? Parto del balance de la ecuación de balance QI más WI más M H1 P1 más PZ1 es igual a Q out más W out más M H2 parte de mi balance normal. Teniendo en cuenta las características, es adiabático. No hay trabajo, porque no hay un agitador, no hay algo que le quite el trabajo de flecha, o sea, no hay flecha, no hay nada de eso, no hay compresión, no hay expansión. La energía cinética y potencial es despreciable. ¿Sí? Entonces, mira, yo que tengo, que MH1 es igual a MH2. Claro, si simplifico los términos, me queda que H1 es igual a H2. Entonces, una válvula es un proceso isoentálpico precisamente por las características o las particularidades de ese dispositivo. ¿Qué es H? ¿Qué es la entalpía? Pues ya sabemos que es energía interna más energía de flujo. ¿Sí? Entonces, si yo reemplazo el concepto de entalpía, pues va a tener P1 más B1 igual a U2 más P2 B2, energía de flujo e energía interna. ¿Sí? Entonces, ¿dónde ocurre la disminución de la temperatura? ¿Dónde ocurre la disminución de la temperatura? Recuerde que la válvula de estrangulamiento cambia la presión absurdamente. O sea que P1 y P2 van a ser valores muy distintos. ¿Qué me queda? La energía interna. La energía interna está asociada a una temperatura. ¿Sí? Entonces lo que me indica acá es que al haber un cambio abrupto de presión, la energía interna me va a cambiar y la temperatura por supuesto me va a cambiar. ¿Sí? Entonces, a pesar de que son crudos isoentálpicos, la temperatura me cambia. ¿Por qué me cambia la temperatura? Porque como hay un cambio de presión, la energía interna cambia y esa energía interna está asociada a una temperatura, luego la temperatura también va a cambiar. ¿Sí? Entonces dejamos hasta ahí, vamos al break y pues, realizamos el ejercicio. Profe, si no hay, es que me da que el estado está en líquido comprimido, pero si no hay tabla próximo a HF. No, ya lo miró. Bueno, dice un tubo capilar, tiene refrigerante 134 como líquido saturado 0.8. Se estrangula a una presión de 0.12, determinar la calidad en el estado final y la disminución de temperatura. Bueno, tendría lo primero el esquema, ¿no? Entonces tenemos el tubo está entrando a tal condición, está saliendo a tal condición y es 134A. Claro, para saber pues las condiciones, ¿cierto? La entalpía y demás condiciones, pues tengo que ir a una tabla de refrigerante a 0.8 megapascales y buscar como líquido saturado. Para el otro escenario, a la salida me habla de que sale a 0.12 y me habla de una mezcla, ¿sí? Porque me dan calidad, me preguntan la calidad. Entonces yo automáticamente sé las condiciones de que es una mezcla, ¿cierto? Y que solamente necesito 0.12 para mirar las propiedades, ¿sí? Hago un balance. Entonces, pues el balance que me va a dar, no hay trabajo, no hay calor, ¿cierto? No hay pues es adiabático, no hay energía potencial, no me habla tampoco nada de energía cinética. Entonces finalmente, ¿qué tendría? Que H1 es igual a H2, MH1 es igual a MH2. ¿Sí? ¿De acuerdo? O que H1 es igual a H2. Entonces, voy al líquido saturado, busco las tablas
Justo refrigerante. Voy a la presión. Entonces sería 0.8 megapascales, que serían 800. Acá. Pero porque sabíamos que la entalpía es igual. Por el balance. Tú miras el balance y, bueno, por un lado es una válvula, y la válvula es una entalpia. O por otro lado el balance. Cuando haces el balance se te va Q, se te da W, se te va cinética, se te da potencial y te queda que H1 igual a H2. ¿Sí? ¿Cuál es H1? Entalpía líquido saturado, 171.8. No, 95.47. Espera, 95.47. ¿Sí? Entonces voy a la tabla del refrigerante. Voy a la presión y tomo ese valor, 95.47. Ahora voy a la tabla de 120. Entonces voy a 120. ¿Y también puedo hallar la temperatura? Claro, si la temperatura sería 800. No, Espera, 31,31. Listo, ahora qué hago. Voy a 120 acá. Tengo la temperatura, la cual existe la mezcla. Sería menos 22,32. 22 menos 22,32. Y voy a la parte de entalpía. Entonces observe que la entalpía está entre 171. No, entre 95 y 277. Es el valor de la entalpía. Claro, como la entalpía 1 es igual a la entalpía 2, observe que 95 se encuentra en el rango 120, entonces se encuentra en el rango de 22 y 236. O sea, ese rango contiene 95.47, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Como tengo la entalpía promedio y como tengo los datos de la tabla, calculo la calidad. Y daríamos solución al ejercicio. Entonces tendría H promedio sería igual a HF más X HFG. Encontramos X. ¿Cuánto les hace X? 0.34. 0.34. ¿De acuerdo? Profe, el H promedio, ¿cuál sería? El de 95.47. Ah, Porque es la misma entalpía, ¿cierto? Pero a una presión de 120. o sea que el HF y el HFG se cogen del de abajo, del de 800. No, de 120. Ah, sí, porque es el estado. Porque es el estado 2. Listo, y tendríamos nuestra calidad y nuestro cambio de temperatura. ¿Cuánto es el cambio de temperatura? Ojo ahí con el cambio de temperatura. Menos 53. La idea es pasarlo a Kelvin y calcular el delta, para que no entren en el dilema. ¿Por qué? Porque es que si es final menos inicial, si lo tomo en grados centígrados, tendría menos 22.32 menos 31.31. No le importa, ¿no? El delta no es el mismo. Delta de Kelvin es igual a delta de Celsius. Sí, pues les daría menos 52, ¿no? 53. 50. Y si lo pasara a Kelvin, pues les da igual. Pero entonces lo que pasa es que hubo una pregunta acá al frente que me decían, bueno, pero si hay negativo y menos por menos da más, y entonces se vuelve el problema de los signos. ¿Sí? Entonces para evitarse ese tipo de que me dio negativo, que no me está dando positivo sino negativo, entonces páselo a Kelvin. ¿Sí? Está lo mismo. Pero está lo mismo. 53. ¿Listo? Preguntas. Pero en que el tiempo 219. No, pues, Bien. me dio esto Si observé algo que aplicamos pues básicamente aplicamos la fórmula de balance. Cancelamos y nos quedó eso.
Bueno, seguimos con cámaras de mezclado. Cámaras de mezclado pues se caracterizan porque entra un fluido caliente y un fluido frío y se mezclan. El de ejemplo más común pues es una ducha. Quiero agua tibia, tengo agua fría, tengo agua caliente, pues lo que hago es mezclarlas en una cantidad necesaria o suficiente para que tenga agua tibia. La sección donde ocurre el mezclado, que sería el tubo de té ahí en este caso, se llama cámara de mezclado, donde pues, en ese ejemplo sería esta parte de acá, en esta región, ocurre la mezcla, ¿sí? El contacto directo entre los dos fluidos. Los flujos másicos de entrada dan la salida. Claro, la suma de los flujos másicos de entrada me dan la masa total de salida. Normalmente no involucra trabajo y la pérdida de calor es insignificante, a menos de que diga lo contrario pues, el ejercicio. La energía cinética y potencial son insignificantes, pues a menos de que se diga lo contrario. Solo queda energía total. La suma de las energías de las entradas de la corriente es igual a la energía de la corriente de salida. Balance de masa y balance de energía. ¿De acuerdo? Entonces vamos a plantear la primera ley para ese tipo de sistema. Entonces, ¿cómo me quería la primera ley aplicada a una cámara? Y mezclada. Dos entradas, una salida, ¿no? Dos entradas, una salida. Entonces, ¿cómo quedaría la de masa y la de energía? Entonces tendría M1 más M2 igual a M3. Si llamo 1, 2, 3. Ahora planteen, ¿dime? O sea, salidas, 2 en 2. Ahora planteen la energía. Planteen un poco cómo es que la ecuación de energía. Teniendo en cuenta pues, que la energía potencial y que la energía cinética es dispersión y que no hay trabajo. Entonces planteemos a ver cómo les queda. ¿Quedaría energía también o más? No, también. Y esa diabática. Esa diabática. Dice ahí que normalmente es insignificante, entonces sumemos la diabática. Entonces M1H1. Porque no sería la sumatoria de las masas de entrada. Entonces escribirlo y simplificar la otra parte de la ecuación. ¿Así? Ahí pues ya el cambio de calor. Sí, depende de si hay calor y trabajo. Y M3 sería de nuevo para lo de siempre, ¿no? H1 minúsculo. Todos están minúsculos. Sí, porque si no me obligo por la masa, pues tengo mayúsculo. ¿Qué me dice el enunciador? Energía cinética de expresión. Dice que no hay calor, no hay trabajo. El calor que entonces, ¿qué tengo al final? M1, H1 más M2 es igual a M1 más M2. ¿Sí? Sería mi balance aplicando la primera ley en una cámara de mezclado con dos entradas y salida. ¿De acuerdo? Pues dice que no hay problema. Entonces diremos este ejercicio.
Bueno, entonces nos dice que hay una regadera que se mezcla agua caliente a 140 Fahrenheit y fría a 50 Fahrenheit. Se desea suministrar un flujo estacionario de agua tibia a 110. Determinar la relación de los flujos básicos de agua caliente y agua fría. No hay pérdidas de calor y la presión en la cual ocurre el mezclado es de 20 psi. Entonces, lo primero, el balance de masa. El balance de masa tendría que M1 más M2 igual a M3. ¿Sí? Ahora planteo de energía. Quedaría M1 H1 más M2 H2 igual a M3. ¿De acuerdo? Ahora, necesito conocer H1, H2 y bueno, H3. Tengo presiones, que es 20 psi y tengo las temperaturas. Entonces me toca pues, decir qué fase, con calcular cada una de las entalpías. Entonces, ¿en qué fase lo tengo en el primer caso? Líquido comprimido. En el segundo. Todo está líquido comprimido. Entonces, ¿cómo sé que es líquido comprimido? Porque tengo un criterio, ¿sí? de qué fase, un criterio de fase. Y determino la fase en la cual ocurre la masa. Ahora voy a la tabla. Voy a la tabla de pues de agua en condiciones precisamente en inglés. ¿Sí? La calcular las entalpías. Entonces voy a la tabla de líquido comprimido y busco a 20 psi. Entonces está a 20 psi y la primera 140. Está. Entonces, como nos damos cuenta en la tabla, no aparece la presión. A 20 psi. A 20 psi. Pues nos vamos a la tabla de Y a temperatura. 50, 500. Entonces lo que hago es irme a la tabla de la temperatura saturada Y aproximamos, ¿no? y aproximamos a la de líquido saturado. Entonces subo. Temperatura. ¿Sí? Busco el primer escenario, 50. Acá. Y mi entalpía sería 18.07. 18.07. ¿Te das cuenta? Entonces voy a la tabla de líquido, a la temperatura y busco líquido saturado y tomo la entalpía. 50, la entalpía. La siguiente es a cuánto? No, pero es 18, ¿no? 18.07 entalpía. Ah, ya sé. Sí, 140 y 110. Se queda para acá. Que es 18. 18.07. Ahora la 112 y la otra, ¿se cuánto? 120, ¿no? Te busco ya 120. No, 110. 110. 110 y 140. La 110 sería. No, esa es su F. No, 78.2. A 140, pues voy acá. 107. 117. Ah, no, 107.99. Entonces sería H1, por ejemplo, H2 y H3. ¿Sí? Listo, tengo las entalpías. Hay otra forma de calcularlo. Y es calcular esas entalpías con la corrección de presión. ¿Sí? Pero bueno, lo vamos a trabajar así que no es grave. Ahora,
Santiago acá, terminando acá, me están pidiendo la relación. ¿Cómo así? La relación M1 sobre M2. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si yo divido M1 sobre M2, observen que este término se me va, y me queda M1 sobre M2, que es lo que me piden, las tasas. ¿Sí? Entonces voy a despejar M1 sobre M2, que es la tasa. ¿Sí? Entonces, si reemplazo, ¿qué tendría? M1 sobre M2 por H1, que sería 18, 0,7 más H2 es 1,07, 69, igual M1 sobre M2 más 1 por H3. Y despejo M1 sobre M2, esa es la pregunta. Encontré la tasa. Dime. O sea, no importa el orden de las entalpías. Tú puedes llamar H1 lo que quieras. O sea, lo importante es que sea ese sentido, ¿no? Que entre el agua fría o el agua caliente sale el agua tibia. ¿Sí? El agua tibia está saliendo a 110. ¿Sí? ¿Cómo relacionaste las entradas? Entonces, la pregunta es: encuentre la tasa. La tasa M1 sobre M2. No, pero ¿cuál es la corriente que entra? ¿Cuál es la que sale? Entonces yo llamé H1 la que entra a 50. Pero, porque lo que se está haciendo, o sea, no tiene esto. Lo importante es que haya entrada y salida. La salida es la de 110, la tibia. Pero ahí podría ser esa H3, por ejemplo. Dime. Esa podría ser H3. Sí, esa es Esa tiene que ser H3. la tibia. Que es la tibia. No es H2. O sea, acuérdate que entra agua fría, caliente y sale tibia. ¿Cómo le dicen? Me da como a 1.8. 1.8 la relación. ¿Por qué dividido Sí, en eso. M2? Siempre Dime. que nos pidan relación se divide, pero como sabemos si es M1 sobre M2. La pueden dejar M2 sobre M1 como quieran, no importa. A menos de que el ejercicio diga determine la relación de agua fría sobre agua caliente. Ah, ¿Sí? Pero ahí no me dice nada, ahí me dice encuentra la relación de flujos. ¿Sí? ¿Cuánto les da ese M2 sobre M1? M1 sobre M2. 1,8. No tiene unidades, porque una tasa es una relación. ¿Qué significa 1.08? Significa que, que el flujo, por ejemplo, que el M1 es igual a 1.08 M2. ¿Sí? Quiere decir que si, por ejemplo, entra 1 kilogramo sobre segundo de M1, de M2 tiene que entrar 1.08. M... 1.8, ¿no? Ah, 1.8, ¿sí? Sí, señor. Es decir, que si entra M2, entra como 1 kilogramo sobre segundo, M1 tiene que ser de 1.08 kilogramos sobre segundo para que cumpla esa relación. ¿Sí? Si yo cumplo esa relación, el agua me va a salir tibia a 110 grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? Dime. ¿Cuánto te está dando? Pero el mismo resultado, el mismo... Sí. Pues, espera, lo... Sí. Pues, rectifica por favor. 1.8. ¿Sí? Ya lo dio 2. Además de que las relaciones deben ser de 0 a 1, ¿no? Es que yo pasé. Creo que me ha dado
Ay, hombre. Pero es que H1 y H2 están al revés. H1 es el 107.99. Oh, no, pues yo, bueno. No, pero con ese ordenador no estamos después. Ay, me da. Nos da dos minutos. Me da 2. 0.5. ¿Sí? 0.5. Porque vamos a dividir. Es que creo que están tomando las entalpías. Sí, es que Cuando el 107.9 es el H1. Sí. ¿Cómo otra vez? es que tú pusiste al revés las H's. O sea, H2 es 18.07 y H1 es 107.99. Es como quieran, no sé, lo importante es que... Pero sí hay diferencia. Pero igual da diferencia. Sí. Pero se lo Cambiando las entalpías de Claro, daría diferente porque No, pero M1 representaría el agua fría o caliente, o sea, se invierte. O sea, en ese caso, 50 lo tomé como H1, o sea, la temperatura de agua fría. La de 107, la de 140, la tomé como H2, que es la temperatura de agua Entonces, yo lo caliente. tomé así y me da un 8. Ay, me En da ese dos. mismo orden. Y H3 fue la temperatura de media, ¿no? Que sería 110. Si está fría 140, fría pues 50, caliente 140, 110. Sí, Yo tengo es lo mismo. H1. O sea, si tú inviertes esas dos, te da 0,5. Entonces yo tengo M1H1 más M2H2 igual a M3H3. Si usted quiere llamar, claro, se puede llamar H2 y lo contrario, claro, lo puede hacer. También le va a dar otro resultado, pero es consistente, ¿sí? No puede meter como que... Lo que no tiene sentido es decir, este más este me da este. No tiene sentido, es este más este me da este, independientemente de quién es uno y quién es otro. ¿Sí? Es decir, la relación da 0.5, o sea, la mitad. O sea que si entra 1 kilogramo sobre segundo de agua fría, tiene que entrar entonces... Ajá. Si entra 1 entraría 0.5 de agua fría. O sea, si entra 1 de agua caliente entraría 0.5 de agua fría. ¿Qué aplicación tiene eso? Pues no sé, podrían en la casa, por ejemplo, calcular el flujo másico de la ducha, calcular la temperatura del agua, calcular la temperatura del agua fría, la temperatura del agua caliente y marcar, o sea, calcular, claro, cuando uno abre más la llave, pues él tiene más flujo, cuando la cierra, pues tiene menos flujo. Pueden marcar una línea para llegar hasta donde dar la vuelta a la perilla, graduarlo y cuando quieran agua a 20 grados, pues hacer el cálculo y les daría la... ¿no? Tendrían agua... Bueno, por un lado el consumo y por otro lado porque uno siempre se termina quemando, ¿no? O sea, uno le pone mucho, entonces... Bueno. Sí, claro, hay un poquito de transferencia, pero tiene que dar un momento. Bueno, vimos que el intercambiador de calor. El intercambiador de calor es diferente a la cámara de mezclado, hay diferencias. Sí, el intercambiador de calor y la cámara de mezclado son diferentes. Primera diferencia entre un intercambiador de calor y una cámara de mezclado: los fluidos nunca se mezclan. ¿Sí? Observe que en el intercambiador de calor tiene agua fría, agua caliente, hay una coraza, hay un tubo, pero las aguas nunca, bueno, los fluidos nunca entran en contacto. ¿Sí? Esa es la primera diferencia.
El intercambiador de calor, ¿qué quiere hacer? Pues su nombre lo dice, mandarle calor de frío, pues en este caso, bueno, de caliente a frío, ¿sí? Calentar algo frío. Ese es el objetivo de un intercambiador de calor. Sí, bueno, si yo quiero que mi fluido al final esté frío, pues mando agua o cualquier fluido más frío, ¿cierto? O sea, yo quiero o enfriar o calentar, ese es el objetivo. ¿Qué característica? Que los fluidos pues no están en contacto nunca. La cámara de mezclado es un intercambiador de contacto directo, claro, porque hay se mezcla el agua fría con el agua caliente. Igual acá la suma de los flujos másicos de entrada sea igual a la suma de flujos másicos que salen. No hay trabajo, no hay pues W0 porque no hay agitadores, no hay compresiones, no hay expansiones. La energía cinética se puede despreciar, la energía potencial se puede despreciar, es decir, no hay cambios de energía potencial y cinética. Y la coraza usualmente está bien aislada para que no haya transferencia de calor con el ambiente, ¿sí? Sino que solamente sea exclusivo entre los fluidos de tubo y coraza, que circulan por tubo y que circulan por coraza. El esquema es el que se presenta ahí en la diapositiva. Observe que está entrando un fluido B a 70, está saliendo a 35, está entrando un fluido A a 20 y sale a 50. Entonces, ¿yo qué hice? Enfrié el fluido B o calenté el flujo o el fluido que pasa por A, ¿de acuerdo? El intercambiador de calor es es un dispositivo que usualmente se encuentra en toda la parte industrial. Claro, porque yo quiero calentar, yo quiero mantener una temperatura alta o fría, dependiendo de la reacción. Bueno, depende del proceso. Pero la idea es que yo mantenga condiciones de temperatura y de presión para una reacción química o para algún proceso de separación, o bueno, depende. Si analizamos un intercambiador de calor, yo puedo encontrar dos subsistemas. ¿Cómo así? Un subsistema, la coraza, toda la parte exterior, y otro subsistema, la tubería que está interna, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo ver un intercambiador como un sistema de dos subsistemas, ¿de acuerdo? Si hay dos subsistemas, yo puedo analizar cada uno por aparte, así como en el caso de calorimetría, que analizábamos el sólido y analizábamos el fluido. Acá pasa igual. Yo puedo analizar la coraza, o puedo analizar el tubo, o puedo analizar coraza y tubo al tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero analizar tubo solamente, ¿qué pasa en ese tubo? Pues solamente hay calor. ¿Calor qué? ¿Q-out o Q-in? Pues en este escenario, ¿cierto? Porque le está entrando calor al tubo, Q-in. No hay trabajo, no hay energía cinética, no hay energía potencial. Entonces yo puedo plantear la primera ley para el tubo solamente. Ahora, si me voy con la coraza, ¿cómo sería con la coraza? No hay trabajo, no hay potencial, no hay cinética. Dime. Transferencia de calor. Transferencia de calor, ¿sí hay? Pero entre los tubitos. Entre la coraza y el tubo. O sea, sería un Q-out, ¿de acuerdo? O sea, la coraza tiene un Q-out con el tubo. ¿Sí? Luego, pero que yo puedo analizar, ya sea por independiente cada tubo y o sea, los dos subsistemas por aparte, o los subsistemas en total. Al total, ¿cómo me quedaría el balance de energía? Total. No hay Q, no hay W, no hay energía cinética, no hay energía potencial. Toda esa energía interna. Solo energía, exacto. Entalpías. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo hacer ese tipo de análisis, ya sea subsistemas o total. Generalmente me interesan son los subsistemas. Estoy interesado en cuánto calor pasó del tubo a la coraza, o cuánto calor pasó de la coraza al tubo, bueno, lo que sea, independientemente del proceso. Entonces miremos este ejercicio. Es igual a aplicar lo que hemos visto, pero pues no intercambiado. Y lo vamos a hacer así como les dije, por subsistemas y total. Lo primero es el esquema. Entonces dice que el refrigerante entra al dispositivo y hay agua en enfriamiento. Yo lo que puedo hacer es, bueno, mandar por el tubo, por ejemplo, por el tubo.
acá ya está. Mando por el tubo el refrigerante, que se nos tiene en la petición. Tiene 6 kilogramos sobre segundos. A 1 megapascal y 70 grados centígrados. Sobre minutos. Y sale a 35 grados. Dice que no hay caída de presión, entonces la presión también es 1 megapascal. Claro, ese es el tubo, el corazón está por acá, y la corazón por ahí una entrada y una salida. Un complemento entra a 300 Kelvin, ¿qué? 300 kilopascales, 15 grados, y salida, y la misma presión. Me preguntan flujo másico del agua, ¿sí? Claro, el flujo másico acá también se conserva, ¿no? Lo que entra acá 6 kilogramos por minuto también se conserva, 6 kilogramos por minuto. ¿Qué hago? Planteamos el balance para tubo y coraza por aparte, ¿sí? Lo que les había dicho. Entonces, ¿cómo planteo el balance de la coraza y el tubo? Entonces lo vamos a mirar. Cada dos por aparte, ¿no? Por aparte, sí, los subsistemas. Entonces, para el tubo. Para el tubo tendría. Claro, se está enfriando. Sí, no, pero ¿qué pasa? 70-30. Es decir, que hay una transferencia de calor del tubo hacia la coraza. Entonces, ¿cómo me quedaría el tubo? M1H1 M1H1 es igual a Q out más M2H2. O bueno, M1 el mismo. M1H2. Sí, para el tubo tendríamos ese balance. M1 lo tengo, sí. H1 lo puedo calcular con tablas. Q-out no lo conozco. M1 lo puedo calcular, lo tengo, sí. Y H2 lo puedo calcular, sí, porque tengo dos condiciones. Para la coraza, tendría M, voy a llamarlo M3. M3. Más Queen, ¿cierto? Porque tiene Queen, porque le está entrando calor, igual a M3 H4. H3 lo puedo calcular, sí, con tablas. H4 lo puedo calcular, con tablas. Queen es ese mismo Q-out, pero puedo despejar de arriba. que lo puedo encontrar de arriba. Y me piden M3. Preguntas del balance. Sí. ¿Sí? ¿Cómo calculo las propiedades? Pues me toca saber la fase. ¿Cómo determino la fase? Con algún criterio. ¿Cómo determino la fase? Con algún criterio. Y despejar, básicamente despejar. ¿Quién tuvo un problema con algo de esto? ¿No? Ahora, si yo quiero el balance global, es decir, tomándolo todo como todo el sistema, o sea, no solamente estos son subsistemas, sino lo quiero ver todo. Entonces, ¿cómo lo planteo? Entonces, vamos a colocar acá todo. O sea, todo el subsistema, todo el sistema. O global. ¿Cómo sería mi balance global? Voy a llamar ese M1, voy a llamar ese M2. ¿Sí? O M3 para que... Además, M3 para la nomenclatura. Pero el global, ¿cómo sería? M1. H1 Más M3H3 M3H3 es igual a M2H2 M2 es el mismo, M1 es el mismo. no, M1H2 más M3H4. Sí, esto lo llamo H4. Tenemos 4, Ya, ya, 2, esto lo llamo 1, esto lo llamo 3, esto lo llamo 3. ¿Sí? Claro, observe que yo con el global yo no puedo encontrar Q.
claro, ojo acá, el global, en el caso del global no hay Q, porque no hay Q, porque es adiabático, las paredes son adiabáticas, es decir, Q de acá a acá es 0. Por eso Q no hay, en el global. Pero en el subsistema sí hay transferencia de calor, ¿de acuerdo? Entonces observe que son un poco distintos los enfoques, ¿no? Igual al intercambio se cancelaría Sí, es decir, porque es que ten en cuenta que con esta ecuación global yo no puedo calcular el flujo y el calor de la primera pregunta, ¿no? Bueno, la segunda, la transferencia de calor, no puedes dejarlo, pero si hago el análisis por subsistema lo puedo calcular. Ahora, ¿qué fase tengo? ¿En qué fase tengo el H1? 70 y Vapor. 1 megapascal. Vapor recalentado, entonces voy a la tabla. Es refrigerante, ¿no? Le voy a la tabla de vapor de agua, sistema internacional de está. Acá. Busco la condición de 1 megapascal. Si está. Más arriba. No. Ahí. Acá entonces 1 megapascal. Acá. Y 70 grados centígrados. Acá. ¿Conozco la entalpía? Sí, claro, la entalpía tiene un valor de 3.86. A la salida, ¿qué condición te mantiene? 35. Entonces observen algo. La temperatura de saturación es de 39. Mi temperatura es de 35. ¿Ustedes de qué tienen? ¿Qué valor tomarían ahí de... Claro, voy a mirar aquí en tablas, no hay tablas. Entonces la tomamos de líquido saturado. Entonces voy a la temperatura que sería 35. Acá voy a la temperatura 35. Más o menos que sean estos dos. Y voy a tomar el valor de la mitad, ¿cierto? Porque es 25, tomo la mitad. Entonces la entalpía sería. ¿Cuál es el valor de la mitad entre los dos? 100 puntos. 100.86. No, bueno, quería hacer ahí la interpolación o tomar el valor de la mitad. Miremos acá arriba, a 300 kilopascales y 15, que tienen ahí? Agua aquí. ¿La agua qué condición tiene? ¿Qué pasa? Vapor, líquido. Los dos están como líquido comprimido, entonces va a tomar la entalpía de líquido saturado. Le voy a 15. Pero aquí tiene una entalpía de 2.400. ¿Sí? Entalpía de 62. 62.9. Y la otra sería de 25 de 104.8. Listo, ya tengo las entalpías. Y pues ya voy a pasar acá. Yo tendría acá M1, tocaré pasarlo a segundo para que las unidades sean consistentes. Entonces, por minuto son 3.600 segundos, 1.60. 0.1. Entonces tendría acá 0.1
por H1 igual a Q out más 3.1 por 100 286. Sí, de aquí Q out ¿cuánto? Ahí me dio 20.3 Kilos sobre kilogramo kilowatts, ¿no? sobre segundo. Listo, ya como conozco este quote, me meto acá, que es el mismo Queen. Pero no se supone que el de salida sería negativo y el de entrada, ¿no? No, entonces voy acá. La magnitud es positiva, pues por el de salida. ¿Sí? Acá estamos considerando Queen. Yo meto la magnitud positiva, porque es el interior al signo. ¿Sí? Observa que acá el in está después del igual y acá está antes del igual. Entonces ya tiene en cuenta el signo. Yo meto que la magnitud. O sea, que tal cual como está. Sí, la magnitud positiva. Me da todo positivo, el todo me da positivo. Entonces tengo M3, el factor de H. Bueno, H4, H3, igual a Queen, igual a qué? Queen, sí. Entonces la M3, H4 más H3 igual a Queen. Y pues me piden M3. Entonces lo que hago, M3 es igual a Queen sobre H4 menos H3. ¿Cuánto les da el flujo máximo? 0.8. ¿Unidades? Por el segundo. Y daremos por terminada pues el ejercicio. Ahora bien, si yo quiero mirar el global y reemplazo M1, reemplazo H1, reemplazo M3 y reemplazo M1, pues la igualdad se debe cumplir. ¿Sí? Yo también puedo calcular el M, el flujo másico a partir de la global, ¿de acuerdo? Pues porque ya tengo M1, tengo H1, tengo H3, despejo a M1, me debe dar igual. Observe que con la global yo no puedo calcular el calor, por eso me toca plantear para cada subsistema pues el balance de energía, ¿de acuerdo? ¿Dudas? Preguntas. ¿En qué se quedaron en ese punto que hay algunos que no avanzaron? ¿Qué dice global? Yo solo el global y no el subsistema. Pero observe que el subsistema es muy sencillo, es un balance que no tiene trabajo, no tiene, bueno, calor dependiendo, pero es muy sencillo, ¿sí? No hay duda, ¿no? Listo, terminamos con... Terminamos entonces con el siguiente dispositivo. Que es tuberías y ductos. Con esto terminamos. Entonces con tuberías y ductos, pues básicamente el análisis que le hicimos al tubo, ¿sí? La tubería depende del proceso. Hay procesos que tienen agitación, como por ejemplo ese, tiene un agitador interno, o tiene por ejemplo trabajo eléctrico, ¿sí? Entonces en la parte de tuberías y ductos depende del proceso, depende si tiene, bueno, depende también del tamaño de la tubería. Tuberías largas tienen transferencia de calor significativas, claro, entre más larga la tubería hay más intercambio de calor con los alrededores. En otros casos, si es pequeña, puede ser insignificante. Puede haber fuentes de trabajo como ventiladores, bombas, ¿sí? Intercambiadores, bueno, depende del proceso un poco. La energía cinética no cambia para diámetros constantes. La energía potencial puede tener relevancia, no es lo mismo tener un tubo horizontal que tener un tubo vertical, ¿sí? Si yo tengo un tubo vertical, pues hay energía potencial. Si tengo un tubo vertical, pues no hay energía potencial y la energía cinética puede tener significancia también, ¿no? Entonces depende un poco del proceso, depende un poco de lo que tenga ese tubo. Y bueno,
Dejo. Bueno, el ejercicio tiene varias cosas, ¿no? Primero es aire, ¿cierto? Entonces yo tengo pues gas ideal de 1. Bueno, la primera parte no nos interesa mucho. Dice, considera un sistema de calefacción eléctrico de 15 kilowatts, donde el aire entra a una sección de calentamiento a 100 kilopascales y 17 grados centígrados con un flujo de tanto de 150 metros cúbicos sobre minuto. Si el ducto del aire pierde calor hacia alrededores a una tasa de 200 watts, determina la temperatura de salida del aire. Entonces tenemos ahí que no es adiabático, ¿cierto? Que hay una pérdida de calor de 200 watts. Nos dice que tiene un sistema de calefacción eléctrico, ¿sí? Bueno, nos dan el flujo volumétrico y no más, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es hacer el dibujito. Entonces tengo un ducto. Ese ducto tiene pérdidas al ambiente de 200 me dan las condiciones de entrada. Me dan condiciones de entrada que es 100 kilopascales. Volumétrico Volumen. cúbicos por minuto. Me piden la temperatura. Y me dan además que Una me dan la entrada de corriente, ¿no? El trabajo. 15 kilowatts. 15 kilowatts. Entrando. ¿Listo? Claro, es un gas ideal, es aire. Puedo ir a tablas, puedo usar también pues las relaciones CB-CP, ¿sí? Y pues lo que vamos a hacer es plantear la ecuación de balance para ese sistema. Entonces tengo pues, la ecuación larga, Q más claro, ahí no me hablan de energía cinética potencial, entonces pues me puedo expresar esos términos. Entonces Q out más W out más H2. ¿Sí? Claro, no tengo Q in porque está saliendo el calor. Yo tengo Q out, lo tengo. No tengo W out, pero sí tengo W in, que sería la corriente, el trabajo eléctrico. ¿Sí? Y bueno, y continúo entonces acá. W in Menos Q out. es Q out Es igual a M igual a M. por el delta de H. Claro, yo sé que con una temperatura tengo una entalpía. Entonces yo podría conocer en tablas, ya sea empleando tablas, puedo conocer H1. ¿Sí? M punto, me dan M punto, pero yo necesito ese M másico. ¿Sí? Flujo másico sobre el volumen específico. Pero el volumen específico. Volumen. Exacto. Entonces yo necesito calcular el flujo másico. ¿Sí? Q out y no tengo. Entonces, pero tengo los valores acá, tengo W, sería 15 kilowatts. Sí. O es para trabajar todo el sistema. Menos. Kilowatts, ¿no? Profesor, Va a trabajar todo en watts. ¿Sí? De acá, bueno, el M punto no lo tengo. H pues no lo tengo. Y H1 pues es buscar en tabla, ya sea las relaciones CPCB o con tabla. No vamos a hacer de las dos bromas. Entonces voy acá, voy a las tablas, busco el aire. Y busco la temperatura de 17 grados, ¿no? Acá 290, ¿no? Acá. No me crees, son 2 unidades. 290,16. Ponía 100 eso kilo. Ah, bueno, por lo tanto tiene kilo, ¿no? Sí. Entonces trabajamos todo en kilo mejor. Acá sería kilowatts. Sería 0,2
kilowatts y 290.16 kilo, es una unidad de kilojoule sobre kilogramo. Ahora, observe que lo único que me queda pendiente es calcular ese flujo másico. ¿Sí? Pues tengo volumétrico, pero me falta másico. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué otra relación tengo? Pues la del gas ideal. ¿Cuál es la relación del gas ideal? PV igual a RT. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Cómo calculo? Entonces, tengo presión, tengo temperatura. Tengo el R del gas, despejo B. Y con B y SB flujo volumétrico puedo calcular el flujo másico. ¿Sí? Entonces calculemos ese B minúscula. Entonces yo tendría PV igual a RT. Tengo PV es igual a R, pues es cuestión de buscar el aire. 0.28. 63. 70 por la temperatura. 290 sobre. Eso le da 0,83. 0,83. Metro cúbico sobre kilogramo. ¿Sí? Recuerde que el volumen específico es inverso a la densidad, o sea, tengo ahí una densidad, mejor dicho. Claro, con la densidad y el flujo volumétrico determino el flujo másico. ¿Cuánto les da ese flujo másico entonces? 3,0037. 3. 3,0037. Está en minutos. Tienes que cambiar las unidades. Entonces juego con las unidades, ¿no? Minutos, segundos, claro, me tocaría pasar 150 metro cúbico sobre minuto. Sabiendo que un minuto son 60, ¿no? Dividido en 60. Entonces 2.5 metro cúbico sobre segundo. ¿Sí? Entonces copiamos acá. Este flujo volumétrico. Es 2.5 metro cúbico sobre segundo. ¿Sí? Claro, tengo esto y tengo esto, entonces yo pongo acá. Sabiendo que 0.23 es un kilogramo. ¿Sí? Entonces, 2.5 dividido 3. ¿Sí? 3 kilogramos sobre segundo, tengo el flujo másico. Y ahora sí encuentro pues el H2. ¿Cuánto le da el H2? 295. H2 menos 315. Entonces miremoslo de punto. 15 menos 1. Es por 200. Negativo para el otro lado, positivo. Y 295.45 más o menos, ¿no? O sea que yo tendré que echar de 295. Kilojoules sobre kilogramo, ¿qué hago? Voy a la tabla, ubico ese valor de 295. Voy a alejar un poco más. 195,17, lo más cercano. O sea, estamos en 295. Sí, estamos Sí, en la 95. el 95. Pero es que está igual. Aquí la temperatura acá sería 295. O sea que pasó de 290 a 295. ¿Sí? Incrementó la temperatura casi 5. Entonces estoy en la tabla del agua, del aire, busco la entalpía, 295, y corresponde a un valor de 295. ¿Sí? Claro, si analizamos un poquito los datos, estamos diciendo, vean, entró aire a 17 grados centígrados, a 290, había una resistencia eléctrica, hay transferencia de calor con los alrededores, y al final salió a 295. ¿Sí? Tengo temperatura, tengo R. Bueno, o sea, la pregunta es, ¿puedo calcular ahí la presión de salida o no? Sí, no. Sí. Un PV igual al mismo. Tengo R, tengo T. Pero no Mira, tenemos. da igual.
tengo el flujo, bueno, el P o el B lo tengo. No, pero no tenemos el P. Ah, bueno, sí, no, el P es el mismo. Ah, no. Se pueden sacar con el volumen reducido. Pero tenemos la presión, o sea, en principio no nos dice nada de la presión, podemos decir que la presión no cambia, no hay que presión. Sí, podemos suponerlo. Bueno, alguna pregunta, es muy sencillo, ¿sí? Es aplicar ecuación, la ecuación de balance, simplificar términos, pues encontrar lo que me piden. Ahora lo puedo hacer también con CP delta T, y lo vamos a mirar acá. Entonces, en vez de mirar tablas, lo llevo acá. Pero el CP no, el CP no, ¿cómo usa valor por medio? Ya lo miramos, a ver. Entonces, listo, tengo acá. Puedo reemplazar ese M delta de H por M, CP Delta de T. T2 menos T1. ¿Sí? Entonces el flujo máximo lo tengo, me tocaría calcular el CP y tengo la temperatura 1. Puedo despejar la temperatura 2. La pregunta es cómo determino ese CP promedio, ¿no? Sería el problema. Toca aproximar, ¿no? Claro, ahí entonces entra un dilema 1, porque si uno no sabe hasta qué temperatura va y uno no sabe cuál es, pues hasta qué, cómo tomar ese CP, ese es el problema. Entonces uno qué hace, pues va a la tabla y en último caso, si que lo quiere hacer así porque no cuenta con tablas o porque quiero hacerlo así, pero lo que puede hacer es lo que hice ayer, tomar un CP que esté alrededor de los 290, 300 que no estaría pues tan errado. Entonces uno va a las tablas y tomaría el CP del aire a 300 Kelvin, igual no cambia mucho, pierden algo acá en la tabla. Es que para el aire en 300 Kelvin el CP tiene este valor 1.005, pero estamos hablando de 350, 1.008, ¿sí? Pero luego cuando estamos a 400, 1.003, o sea el incremento no es mucho, ¿sí? Claro, acá pasó de 290 a 295. Entonces observe que el CP realmente no se cambia mucho, pero hay incertidumbre, porque no sé el valor en el cual pues llegó el sistema, ¿sí? Y si lo quiero hacer de forma, pues, digámoslo así, exacta, lo que tendría que hacer es comenzar a iterar, ¿sí? Entonces la tabla me evita ese proceso. Más adelante hablaremos un poco de esas situaciones para iterar, ¿sí? En entropía. Pero acá no es crítico, ¿no? Acá no es grave. Sí, no habría error. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta así. Va a dar muy similar, ¿no? Va a dar pues, alrededor de los 295. ¿Sí? Preguntas. ¿No? Entonces pienso que ahí no hay problema, ¿no? Tenemos el CP, tenemos el flujo másico, T1 lo tengo en Kelvin, la idea es trabajar siempre en Kelvin, todo en Kelvin, y despejaría T2.